Bueno, para ambientar, los chichos de la canción del vaquilla, o sea, esto existe, esto no es ficción, ¿no? Hay hasta canciones, ¿no? Lo podemos dejar de fondo y así igual te ves más animado. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos, Kepa de Orde, dibujante del cómic sobre el vaquilla, guionizado por Manolo López Poy. Y aquí estoy yo para introducirlo por, no sé, mi pasado de un poco kinky, un poco ex-Blade y estas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo te llega a ti, Kepa, este proyecto? El Manolo López Poy, que es el guionista, había hablado con el editor de Cascaborra y que él tenía mucha ilusión por hacer una historia del vaquilla, que le parecía que era una versión moderna del Lute y con un final trágico, ¿no? El Lute acaba bien porque acaba convirtiéndose en un señor, en un abogado, pero el vaquilla acaba yonki y muriéndose en la cárcel. Entonces me dijo, ¿a ti qué te parece? ¿Has seguido la historia del cine kinky y todo esto? Y dije, nunca, no me ha llevado nunca. Pero sé que existía y que sé que conocía al vaquilla. Y luego me gusta mucho la posibilidad de dibujar coches de los años 80 y ese ambiente sórdido. Y pues venga, vamos adelante. Pero me gustaría hacerlo en blanco y negro, ya que es una historia gris. Entonces hablamos con el editor y dijo, vale, si hacéis en blanco y negro tendrá más páginas. Entonces hicimos un poco más larga y nos quitamos el color. Bien, bien, bien. ¿Has vuelto a ver las películas de Perros Callejeros y estás a cuenta del Seguidas cómic? no he visto trozos. Las he visto como se ve ahora el cine. Sí, 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 sí. A ver, yo cada X vuelvo a verlas, ¿no? Porque es como... Quieres refrescar un poco la memoria. ¿Era verdad esto que vi? Pasaban estas cosas en estas pelis, ¿no? Y sí, sí pasaban, ¿no? Ahora hay un revival total, ¿no? Del llamado cine kinky, ¿no? Y hay una romantización, ¿no? De toda esa época. Yo supongo que será difícil que se haga una romantización a corto plazo, ¿no? De los nuevos kinkis de hoy, ¿no? Especialmente por el tema migratorio y las implicaciones que eso tiene. Pero bueno, claro, algo que también estaba dentro de este contexto, ¿no? De todos los llamados kinkis, ¿no? Gente que vivía pegando palos a finales de los 70, la época de la transición y, bueno, aquí en el País Vasco quizás tuvimos menos, porque ya los malos estaban metidos en otra cosa, pero a verlo lo hubo, ¿no? Y siempre ha estado muy relacionado, además, aunque en el cómic no se llega a citar, con la etnia gitana. Es decir, todos los grandes protagonistas de la época kinky fueron gitanos, ¿no? Tanto el torete, el vaquilla, pues bueno, de barriadas gitanas en Barcelona o en Madrid, ¿no? Sin embargo, es algo que, así como el racismo, ¿no? sobre los gitanos, aquí siempre se ha dicho, no, España no es un país racista, hasta que llegaron, claro, hasta que llegaron todos los demás y se está viendo, ¿no? Cuál es el resultado y cómo van las opiniones, ¿no? Pero bueno, ya teníamos un elemento de racismo. Lo que pasa es que ahora se ha romantizado. Se ha romantizado y bueno, también yo creo que hay algo que permite que se haga una biografía sobre el vaquilla y a nadie le salten las costuras, ¿no? Y pegaban palos, de vez en cuando mataron a alguien. En el caso del vaquilla, pues es un incidente de cuando es joven, ¿no? Que pegando un tirón a una señora la atropellan, al mismo tiempo que le pegan el tirón. Pero, claro, no son Dani Alves, por ejemplo, ¿no? Son más defendibles, ¿no? O parece como más fácil hablar de ellos, ¿no? que de otro tipo de delincuentes, ¿no? Claro, a la hora de afrontar las escenas así como más luctuosas, yo lo que he visto que el guión o el desarrollo del guión no es muy explícito, no hace sangre en escenas de navajas, de sexo, ¿no?
así como este tipo de películas en su momento, el cine kinky era como, en estas películas se ven desnudos, ¿no? Se ven tetas, ¿no? En este cómic no se ven desnudos y no se ve nada realmente luctuoso, ¿no? Hay una imagen. Ya la habéis cagado y tal. Pero, a ver, sí, pero no se ven desnudos integrales, por llamarlo de algún modo, ¿no? Es eso, no hay desnudos integrales. ¿Esto fue un criterio que tuvisteis claro, que queríais? Bueno, el guionista me lo marcaba, sí. Yo creo que él quería, lo que dices tú, romantizar un poco al personaje, hacer de él un niño que nunca se hizo maduro, que cuando le llegó la edad de cambiar no supo, le dieron oportunidades, porque además debía ser un tío brillante, debía ser un tío ingenioso, pero cada vez que tenía la oportunidad de salir a la calle, no sabía estar sin robar un coche y pegar el palo. Quizá por las drogas, quizá por su inadaptación. Lo que decía Pedro, no eran inmigrantes, pero eran inadaptados. Estos eran charnegos en Barcelona, o en Madrid eran kinkis de barriada, no eran madrileños en Madrid, no eran catalanes en Barcelona. Entonces nunca se adaptaban, salían de la cárcel y volvían a pegar palo. Porque la sociedad, él decía siempre, al otro lado de la sociedad, es donde vivía él. Sí, está esa. Cuando él escribe su biografía, quería titularlo, ¿no? Desde el otro lado de la sociedad, ¿no? Y dije, no, este título, a ver, tú eres el vaquilla, ¿no? Pon que yo el vaquilla, que esto igual si vendemos, ¿no? Desde el otro lado de la sociedad, esto que es un tratado sociológico, humanista, ¿no? No, hombre, no. Pero sí que, claro, el cómic, bueno, tiene dos, o hay, digamos, dos voces, ¿no? A lo largo del cómic. Tenemos una narración objetiva, en tercera persona, que nos va situando la época. No describe, no entra a describir cuestiones valorativas, ¿no? Sobre qué hizo, qué dejó de hacer, etcétera, ¿no? Pero hay una segunda narración escrita en primera persona, como si fuera del propio Vaquilla, que yo no sé si algunos tramos están cogidos probablemente de la biografía, que están diferenciados en el cuerpo de letra. Es muy fácil de identificar, está escrito con minúsculas siempre que habla el Vaquilla, siempre que hay un texto descriptivo del Vaquilla. Y lo que tiene el cómic es que va saltando de hecho biográfico sin necesidad de hacer una construcción muy fundamentada, como muy explicada, cerrando episodios, ¿no? Es decir, las secuencias, por llamarlo de algún modo, ¿no? Las unidades de tiempo son casi impresionistas en algún caso, ¿no? Sí. Son como se suele decir en el cine, ¿no? Slice of life, ¿no? Como pedazos de vida, ¿no? Y así se va construyendo. Sí. ¿Hubo en el guión en algún momento, era más largo, o decidisteis quitar cosas? No, en realidad lo construyó así porque la vida del Vaquilla en la calle son 10 años, casi de crío, cuando empieza a pegar los palos. Luego está siempre en la cárcel, entonces historias que me pasaron en una prisión, en otra, porque la han cambiado de una a otra. Estando en una prisión se muere un hermano, estando en una prisión se muere otro, estando en una prisión... Toda su vida la ve a través de unos barrotes. Y cada vez que tiene oportunidad de salir, no la aprovecha, porque no sabe ni dónde ir. Sus hermanos acaban de morir, o están muriendo, o están en la cárcel en Francia, o están en la cárcel en Sevilla. Entonces eso, su vida tenía poca referencia de tiempo para él mismo, porque todos los días eran iguales. Le llegaban las noticias de fuera, pero dentro de la cárcel solo estaba a ver dónde pillaba a caballo, a cómo organizaba una fuga. Sí, bueno, la historia del Vaquilla, claro, tiene como dos vertientes en el imaginario popular, ¿no? Porque todos la conocemos de primera mano a través de Perros Callejeros, que en realidad lo acaba interpretando el Torete, que es otra pieza coetáneo del Vaquilla, de la misma barriada. Se conocieron, fueron amigos, bueno, se sabe muy bien hasta qué punto colegas, pero sí conocidos entre ellos. Y la historia es que el Vaquilla iba a interpretar Perros Callejeros, ¿no? La película de José Antonio de la Loma, es este director que hizo estas películas queriendo denunciar o poner en la pantalla, ¿no? Pues, este tipo de vida marginal como una realidad. Y también
haciendo estas películas como un modo de reinsertarlos, ¿no? Algo, bueno, la verdad es que era un humanista convencido, ¿no? Y les ayudó todo lo que pudo, ¿no? A publicar sus obras, etcétera, ¿no? El caso es que el Vaquilla era el llamado a interpretar un personaje que estaba escrito, inspirado en él. Pero, como siempre estaba en la cárcel, al final le llamaron al torete. Estaba en la cárcel y le iban a dejar, le dieron un permiso para salir a rodar la película, pero se metió en un intento de fuga, siempre estaba en un intento de fuga. Entonces le trasladaron de prisión y se quedó sin la película. Esto Y es como el torete no era el torete, casi... tenía otro apodo. Sí, pero era para que el, recordara al Vaquilla le pusieron el torete. Es un apodo que le pusieron a hacer la película. Sí, ¿cuál era? El trompetilla. Trompetilla. Sí, hombre, queda como más, ¿no? El trompetilla igual no asusta tanto, ¿no? El torete igual acojona un poco más, ¿no? Y claro, se da la circunstancia que al final el torete tiene, interpretando esa película, tiene como su propia fama, como le come, digamos, o le usurpa, ¿no? El papel que podía haber tenido el Vaquilla, y no le va mejor. De hecho, el torete muere antes, muere de sida como 15 años antes de que el Vaquilla, ¿no? El Vaquilla al final muere en 2003, o sea que es de los yonkis duros, ¿no? De los que aguantan, ¿no? De los que aguantaron mucho, ¿no? Con 42 años, me parece que tenía. Aguantaba porque estaba en una cárcel, entonces tenía asistencia médica. Sí, no podía meterse tanto, tal vez, ¿no? El caso es que es verdad que ahora mismo cuando un ratero entra a la calle sale en 24 horas, pero entonces estos entraban, aunque tuvieran 15 años, igual para 5 años, y en 5 años ya le habían liado mucho en la cárcel y ya tenían 20 años de condena. Y cuando se escapaban subía a 30, entonces tenía más años de cárcel que de vida. Claro, hay algo muy, muy llamativo, ¿no? En la biografía, que es que hay un momento determinado que, siendo menor todavía, le meten en una cárcel de adultos. Es que hay un momento que no sabían, ya, las instituciones no sabían qué hacer con ellos, y se les escapaban siempre y demás, y este es uno de esos casos, ¿no? Y le mete... Bueno, y aquí tiene mucho que ver también la reivindicación o que conozcamos a este tipo de figuras, no solo a través del trabajo de este director, de José Antonio de la Loma, sino también de las agrupaciones de presos, ¿no? Creo que se llama COPEL, que es de presidiarios en lucha, ¿no? Es Sí. Cooperativa de Presidiarios en Lucha, ¿no? Es un nombre cojonudo, o sea, es que mola, ¿no? Dan ganas... Claro, de hecho, yo me lo estoy pensando, ¿no? Y claro, a través de estas organizaciones denunciaban ese tipo de situaciones, ¿no? Que a un menor lo metieran en una cárcel de adultos y bueno, y gran parte de lo que el Vaquilla da el coñazo, ¿no? A lo largo de toda su vida o en su biografía, es lo que quiere es denunciar desde el otro lado de la sociedad, ¿no? Quiere denunciar que el sistema penitenciario no rehabilita para nada, ¿no? Hombre, también es un modo en el cual, viendo su conducta, dices, bueno, igual podrías haber hecho algo más, tú también, ¿no? Sí que tiene momentos en los que se refleja que estudia, bueno, trata como de ir por el buen camino, ¿no? A él le pasa un poco Sí. como Pinocho, quiere ser bueno, pero ya tiene amigos alrededor que dicen, es que si queremos escaparnos, tenemos que contar contigo. Bueno, ese era el Pinocho de Disney, ¿no? Porque Sí. Te Coyote era un hijo puta desde el principio, ¿no? Pero sí, eso, las malas influencias, ¿no? Es algo que aquí se ve, ¿no? Yo creo que está como muy bien reflejado, que siempre que sale ha prometido a alguien que va... que no se va a meter en líos y al primero que viene, ¿vas a dar un palo? Pues sí. Le gustaba mucho conducir, le gustaba mucho robar coches y era bueno. Entonces, cada vez que querían pegar un palo, decían, joder, es que si no viene el Vaquilla, nos van a ligar. Claro, iba a ligar igual. la leyenda del Vaquilla viene sobre todo, ¿no? Sí, la gran leyenda suya es que cuando empieza a delinquir, que es una palabra preciosa, ¿no? Delinquir, tiene 9 años, empieza ya robando coches con 9 años y no llega a los pedales. Entonces tiene que ponerse unas calzas de madera para llegar a los pedales, ¿no? Es como, este tío, ¿qué clase de personaje estamos viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más podemos contar sobre el proceso? A ver, yo veo sobre todo lo que has dicho antes, ¿no? Que en el dibujo, los dibujos de los coches es algo de lo que más me divierte habiendo visto el cómic, ¿no? Que ahí te lo has pasado bien, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque a mí no me gusta dibujar coches en general, pero cuando son de otra época, que son los que yo conocía, ahora ya no los distingo, pero los de aquella época los distinguía.
Entonces me hace gracia ver un Simca, un Renault 12, esa parte es divertida, claro. Luego también queda, por el contexto dentro de la época, pues bueno, la cárcel modelo de Barcelona, ¿no? Que ahora también pues estuvo más en boga, volver a hablar de ella por la película que se hizo hace un par de años, ¿no? ¿Cuál era el título? No me acuerdo el título. Esta que hicieron. Después era modelo... era Sí, ¿no? un año también, ¿no? Sí, modelo 77 o algo así, ¿no? Algo así. Sí, sí, vale, sí. Sí, bueno, aquí se ve, la dibujas, claro, pasa por unas cuantas cárceles, ¿no? Has tenido que documentarte bien en tema cárceles. Sí, el caso es que para exteriores está bien, pero para interiores Claro. son todos iguales. Y eso es lo que le pasaba a él, supongo. No se daba cuenta de dónde estaba porque tú no tienes referencia del exterior. Solo sabes que estás aquí en una habitación blanca con rejas. Sí, yo hace unos meses estuve visitando una cárcel como visitante, un módulo de psiquiatría de la cárcel de mujeres de Alicante. Luego os cuento por qué. Y la verdad es que la sensación que tienes, las cárceles han cambiado mucho, ¿no? Pero la sensación que tienes a ver, están hechas para que todo sea monótono y bueno, son construcciones que te tropiezas con ellas todo el rato, ¿no? Claro, eso es algo que yo creo que es difícil de reflejar o de ponerse en los zapatos del personaje, ¿no? Es lo que supone estar encerrado, lo que supone... Claro, porque aquí al final, claro, lo que vemos no es... no son las horas y horas y días y meses y años, ¿no? De encierro, de rutina, y así otro también, ¿no? Lo que vemos es más, claro, cuando se escapa, cuando tiene la oportunidad de tener alguna interacción con algún conocido, etcétera, ¿no? Claro, imaginarse un cómic que reflejase fielmente lo que supone estar encerrado, sería un cómic que sería, ¿no?, como cuando Frank Miller en Ronin, ¿no?, hace viñetas negras y páginas negras, ¿no? Y así durante páginas y páginas, ¿no? Si os las hubiesen pagado al mismo precio... Ya, sí, no me importa. Quizás para si hay que hacer una continuación, si hay que hacer el torete, ¿no?, se puede plantear algo así, ¿no? Vale, otro de los temas que también se cuenta en el cómic, es las relaciones sentimentales, ¿no?, del vaquilla, ¿no? Sí que tiene, bueno, es curioso, ¿no?, llama la atención. Al final, una vez que adquiere notoriedad, recibe cartas de admiradoras, de mujeres que quieren conocerle y, claro, que quieren follárselo directamente, ¿no?, y tener una aventura con él y casarse con él en algún caso, ¿no? No deja de ser un conquistador, ¿no? Sí, pero sin hacer prácticamente nada, o sea, solo por su popularidad, porque él no sale a la calle. Le van a buscar a la sala de vis-a-vis. Sí. Y ahí es donde hay escenas de sexo, pero no explícito. Bueno, ¿alguna pregunta para el dibujante, para Kepa? Que es autor del cómic, yo no. ¿Por qué se le llama el vaquilla? No lo sé. No, yo creo que él tampoco lo sabía. Sí, no. Desde niño... ¿Eh? ¿No le llaman vaca también? Sí, También le llama vaca, vaca, vaquilla, sí. vacuni, pero desde niño, muy niño, yo creo que es porque embestía como una vaquilla. O sea, cuando le querían coger, iba de cabeza a dar cabezazos en la tripa, me imagino, ¿eh? Pero no lo he visto en ningún sitio descrito. No, yo tampoco he encontrado ninguna explicación al mote. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿15 días como a mí? Sí, 20, porque el fin de semana paré. No, ¿cuánto te ha llevado? No lo sé, es muy difícil calcular para mí porque estaba haciendo otras cosas a la vez, entonces, sí. ¿Aguantó el proyecto más o menos desde que empieza? Desde que lo empecé hasta que lo acabé, pues como 8 meses, 9 meses. ¿Cuántas páginas tiene? 88. 88 de cómic. Bueno, algo muy interesante de ver, aparte de lo que es el cómic en sí, en la solapa hay unas fotos de los autores que podían ser perfectos protagonistas, especialmente nuestro amigo Kepa, ¿no? Podría ser... Esta fue idea del guionista. El guionista, cuando estaba preparando los textos de apoyo finales, me dijo, he encontrado una foto mía de cuando era joven que podía ser de la banda. ¿No tendrás tú una foto con pinta de kinky? Y digo, ¿quién no tiene una foto con pinta de kinky? Éramos todos. Sí. Y le mandé esta del pico.
Sí, bueno, yo cuando yo tenía 10 años, algo así, a finales de los 70, cuando surge, ¿no? toda esta, o se populariza, ¿no? Todo este rollo kinky y en las... en las barracas, en los autos de choque, suenan los chichos, los chunguitos y está toda... Éramos víctimas Sí, también. sí, sí, sí. Los kinkis daban yuyu, daban su yuyu. El rollo navajas y demás. Claro, todo esto es algo que otras generaciones no, afortunadamente no han vivido o no han tenido que padecerlo, ¿no? Pero sí que daban su yuyu y luego, claro, luego en el camino, es decir, yo no soy de la generación kinky, pero luego en el camino sí he compartido aficiones con esa generación kinky y los he visto ya en su fase de decaimiento y muchos han llegado a ser amigos y los he visto morir, ¿no? De sida, la mayoría de ellos, ¿no? Claro, es parte de la romantización que entiendo que tiene eso, todo este género, ¿no? Creo que tiene que ver sobre todo porque más allá de que fuesen unos chorizos y te la pudiesen liar, la mayoría de las veces claro, los vemos como víctimas de una adicción. La mayoría de ellos, la mayoría de los kinkis eran heroinómanos y de ahí no se sale tan fácil y se ha caído casi media generación por esto es por algo, ¿no? Y algo de lo que reivindica aquí también en sus textos, ¿no? El Vaquilla y que trata de reflejar el cómic, es que claro, no había ningún tipo de política de ayuda o prevención a toda esa generación que cayó en la heroína y que si no tenía un soporte familiar, como era el caso de esta gente que vivía pues marginada, ¿no? desde nacimiento, pues era imposible, ¿no? Es decir, los centros de rehabilitación de drogodependencias, eso es algo bueno, que tarda en ponerse en marcha. Y en principio es una para gente de dinero. Y es para gente de dinero. Sí. El yonki tenía ya sentencia de muerte, normalmente. Sí, yo aquí todos los yonkis que he conocido son de San Francisco o son de Guecho. O sea, una de dos, ¿sabes? Eso es. Y los otros pues han caído, ¿no? Entonces sí que es cierto que esa parte está ahí y nosotros la conocemos desde aquí, de lo que nos tocó aquí en Bilbao, y tocó mucho, ¿no? Hubo mucha heroína, pero en las grandes ciudades, hostia, es como Barcelona o Madrid, es todavía más heavy, ¿no? Porque son muchos más. En realidad es una relación, es un submundo mucho más grande y que atrapa mucho más, ¿no? Yo creo que se refleja en el cine de esa época. Y además se metían más en el centro de las ciudades. Aquí en Bilbao tenías que ir a buscarles tú. Si te metías en sus zonas estabas jodido. Pero si estabas por una zona que tú controlabas... ¿Hablas de los yonkis o de los barcos? De los kinkis, No, yonkis podías encontrar debajo del pudo. O los pesqueros había... Pero sobre todo... Que hay una parte en el cómic claro, a ver, el cómic yo entiendo que es un relato de los efectos. Es decir, no trata de explicar por qué el Vaquilla es así. No, es digamos, un relato externo. Aunque tengamos momentos en los que habla el personaje, es un relato más externo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, no tenemos una escena en la cual vemos cómo compran una pistola o a quién se la compran. No, eso era así. Las pistolas estaban y ya está, ¿no? Es decir, no trata de ser un estudio sociológico o profundo sobre cómo se desarrolló o cómo fue, ¿no? O cómo eran los detalles, ¿no? de esa época, ¿no? Son más los efectos. Son más los efectos que hemos visto en las películas, que conocemos de las películas, y aquí, bueno, con la continuidad del personaje, que una y otra vez es incapaz de salir de ese círculo, ¿no? Pero bueno, yo de esa época lo recuerdo, ¿no? Recuerdo pues, los kinkis del barrio, pues los coches robados, que eso era muy habitual,
los atracos a las sucursales bancarias. El radio casi debajo del coche, debajo de la Sí, tienda. sí, sí. Y luego, bueno, que había gente con pistolas, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los que... Sí, los de las pistolas, ¿no? Que había gente del barrio con pistola y que de vez en cuando... Pues bueno, yo todavía en el año 94, con mi exmujer, en la casa en la que vivía, había en una pared un tiro, la marca de un tiro, pues de una disputa yonkis, etcétera, ¿no? Es decir, que todavía estas cosas estaban ahí, estaban en nuestros barrios. Ahora parece que, por lo menos, ¿no? A nuestro grupo Yo creo esta generacional. mañana en Baracaldo. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y otro en Cizur. Sí, sí, que yo me he quedado. ¿De dónde sacan las pistolas? Ya, porque yo cuando he intentado comprar... Todo vuelve, todo vuelve. Es como la moda. Acaba con la muerte. Sí. Sí, O sea, sí, igual os he explicado, pero o sea, es como biográfico. Sí, 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 sí. Es una biografía Pero- completa. Pero a pinceladas, no es lineal. Me sorprende eso lo del 2004. Me parece como muy, muy cercano. Sí, O sea, sí, que sí. ha pasado 20 años, ¿eh? Pero Sí, 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 sí. Es No, Pero en su y momento todavía de era- gloria, o sea, cuando tenía más fama eran los 80, de los 80 a los 90, entonces... asociamos todo. Sí. He entendido alguna vez que es la vida del vaquilla fuera de las cárceles. No. No, es- También aparece dentro de la cárcel. Es que es Casi casi todo todo el dentro de rato- la cárcel. Sí, sí, casi sí. todo el rato en la cárcel. Sí, sí, sí. Flashback todo el rato como... No son flashbacks. No, son es cosas de que le pasan, continuidad. noticias que le llegan estando en la cárcel. Y hay veces que consigue salir 4 días, pero vamos, eso es todo. Aquí en Bilbao yo hablo de los 70 y que es los que viví yo, estaba todo lleno de barrios, de los kinkis de Recalde, los kinkis de San Ignacio, Sí. los kinkis todos eran barrios, entonces ya todos iban a la escuela de Lorrieta, que la mayoría estaban estudiando oficios, Sí. troquelador, electricista, porque es a lo que podían aspirar. Sí. Y entonces era gente pues, físicamente bastante fuerte, ¿no? Porque eran todos... y hubo un fenómeno, que fue el fenómeno de que llegaron los chinos a Bilbao y contrajeron las artes marciales y se puso de moda todas las artes marciales. Sí. Entonces veías a los kinkis hablarte como Bruce Lee. Sí. Y con un chacos. Sí, los famosos nunchakus. Sí, sí. Que soltaban frases filosóficas como que yo soy el viento y no sé qué y tal. Era lo más, ¿no? Me acuerdo un día que estábamos en el Cadenatos, que ya no existe, el bar de postas, en el que entró un kinky manejando esas cadenas que con unos Sí, sí. daban vueltas, y al final se le estallaron en la cara y cayó y lo sacaron allí, ¿no? Y vamos, entonces se ligaba de esa forma. Sí, sí. Sí, es que también coincide en que en esa época hay una emergencia total del cine de Hong Kong y claro, a mediados de los 70 y finales de los 70, sobre todo aquí, ¿no? Y claro, había mucho flipado, ¿no? Con las artes marciales. En el Olimpia. Sí, Los salones de juego. sí, Donde sí, sí. aparecía algún kinky, siempre había alguno que se No sé, sí. la navaja para sacar el dinero. Sí, 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 sí. y peleas que se quedaban los de Recalde contra los de... Sí, las peleas de barrios, en la ¿no? Sí. discoteca a tope. Había una discoteca como Moby Dick en San Ignacio que también había siempre... La jaula. En Basauri, Chicharrillo, Pues- San Antonio, la de Bordeaga, Pues como ya decía Pedro que aquí no había casi, pero lo sacamos por todos lados. La culminación fue en Chentes, allí en el Deusto, que fue una batalla Chentes. campal. Entonces fue la policía y todos con navajas. Era terrorífico hace bien poco. Sí. En la discoteca a tope yo me acuerdo que una vez arrancaron un árbol, los de Recalde contra... ¿Dónde estaba Tope? Yo no me acuerdo de Tope. Tope, enfrente del VK ahora mismo, en Pérez Galdós. Sí, sí, sí. Según hablamos de nombres. Sí. Claro, hay algo interesante también, ¿no? que se cuenta, es claro que yo me había olvidado, es el intento de fuga que hicieron de la modelo en el año 84, ¿no? Es que, claro, fue un movidón de mucho cuidado, Sí, porque... en el cual están, o salen en todas las noticias, ¿no? Porque secuestran a los funcionarios durante un tiempo y, bueno, también se cuenta, forma parte ya de la leyenda, es el momento álgido del cómic, ¿no? Como
liberan a los funcionarios a cambio de 3 gramos de heroína, ¿no? Pues, bueno, que tenían las prioridades, las tenían claras, ¿no? Al principio pedían mucho, pero les van saliendo mal las cosas. Y al final dicen, bueno, pues por 3 gramos. Entonces, claro, visto en perspectiva, sí que tiene la historia y la biografía, y lo cuenta el cómic, ¿no? Tiene estos momentos que son casi de broma, ¿no? Que parecen de broma, ¿no? Pero que sí que en su momento, claro, esto estaba en las noticias, saltaba al telediario, ¿no? El conocido delincuente, el vaquilla... Por eso, no sé qué, por eso le cabeza. buscaban luego las mujeres, por eso le mandaban cartas, porque le habían visto la imagen, le habían visto hablar, conocían su imagen, era como un actor. Sí, sí, Bueno, y de hecho fue actor, hizo las películas del Vaquilla, la de Perros Callejeros no, pero hizo películas de Joel Vaquilla. sí, claro. Luego está la película Yo, el vaquilla. Sí, 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 sí. Sí, sí, la cuenta él, es el narrador. Sí, él tiene una parte en la que él cuenta la biografía. Sí. Sí, porque él consigue estudiar, consigue sacarse, graduado en la cárcel y no sé si consigue estudiar carrera, pero le permiten hacer un reportaje en Informe Semanal. Entonces integrado la cárcel. Sí, Claro, ¿no? Integran desde fuera, ¿no? Es eso, ¿no? Todos los periodistas, etcétera. Tengo dinero, puedo aprovechar la cultura. En fin, es toda una vida de película y de cómic en este caso, ¿no? Sí que el autor, ¿no? El guionista Manolo, ¿no? En el texto introductorio, en el final, sí que habla acerca de esa romantización, que él no quería igual del todo seguir esa línea de romantización, ¿no? Pero no, es como inevitable. Hay algo que parece que les hemos perdonado, ¿no? Sí, tiene un aire, todo el cine, ¿no? Tiene aire cutre, sórdido. Es que hay una cosa, es como se agotan tan en sí mismos, son personajes, fueron, ¿no? Personas, ¿no? Que claro, enseguida... No son héroes. Sí, no, No, pero es se un poco- estrellan ellos mismos. un poco un entonces western con cuatreros que en vez de caballos roban coches. Sí, pero el western tiene como más magia, ¿no? No es como más, está más idealizado. Estos son las víctimas casi, ¿no? Sí, O sea, digo, en la misma medida que nuestras fotos de la época son canallescas, esto es como el cubo, ¿no? Parece que ese toque cutre que tiene. O sea, yo me confieso que cuando veo el pico y todo eso, me provoca como desazón, de alguna manera. No sé si- Sí, tiene, hay partes que yo, los callejeros me divierten, ¿no? Y me gustan las persecuciones, ¿no? Son muy, dices, con el 124, ¿no? Con el 1430 vidas. Sí, están bien, o sea, seguro que alguno se dio una hostia y se cargó un coche, porque le ponen ganas, ¿no? Pero, claro, es que tiene, a ver, el hecho de que decidierais hacer en blanco y negro, ¿no? Claro, es una mirada de la época. Nosotros veíamos, casi todos teníamos televisores en blanco y negro en aquella época, ¿no? Entonces parece que corresponde, ¿no? Aunque las películas fuesen en color, nuestra manera de entender ese mundo en los 70 era probablemente en blanco y negro, ¿no? Con esos grises, ¿no? Entonces, en ese sentido, casa con la crónica, ¿no? Un poco con la crónica de sucesos, ¿no? ¿Alguna pregunta más para el dibujante? No, de todas formas, que el Vaquilla fue un personaje más elegante que el Lute. pero hemos hablado antes también de esto. El Lute no era tan elegante porque era un robagallinas y es de otra generación, pero sigue vivo. O sea, él salió. El Vaquilla no consiguió salir, a pesar de que le ayudaron para intentarlo. Porque ahora, Pero el Lute no se metía nada, ¿no? No. no, creo que no. Creo que no. Igual está ahí la diferencia. Sí. Es raro que no se metiera nada en esa época, pero bueno. El Es caso es que... Es que fue, Sí. claro, es bastante anterior. Con eso viene a decirte a dónde acabó. Sí. Una pregunta, ¿el Vaquilla era gitano? Sí. No. Creo que no. Sus hermanastros eran gitanos, pero él creo que era... Es que... Mestizo, mulato. sí, bueno, no sé si la madre era gitana y el padre no. Pero vamos, a él no le trataban como gitano, era un pinky. Sí, porque dentro de... Creo recordar que había Sí, había como... un racismo entre ellos, Sí, ¿no? sí. Que no le perdonaban.
Sí, era como un niño bonito para ellos. Pero claro, le oyes hablar y es como Azúcar Moreno, habla como los gitanos. Pero no debía ser, sí. ¿De Madrid? No, de Barcelona. Barcelona. O sea, ninguna fase de su historia pasa por aquí, ¿no? No, porque no había ninguna cárcel que le tocara. ¿No había? Estuvo en el Dueso, lo más cerca. En el Dueso. Estuvo en muchas prisiones de Ciudad Real, de Andalucía y muchas veces en Cataluña. También se cuenta en el cómic que, claro, los Chichos hacen una canción, esa maravillosa que os he puesto al comienzo, ¿no? Sobre el Vaquilla. Visitan una cárcel y dan un concierto, ¿no? Estando allí él, en el año 85, me parece que es. Y luego los Chichos, bueno, el famoso, el cantante, ¿no? El Jero, ¿no? Dejó el grupo y se suicidó. O sea, vivió menos que el Vaquilla, de hecho, ¿no? Es también una historia peculiar, ¿no? ¿En medio de los chichos? Sí, Jero, sí. Sí, El caso es que el mismo Vaquilla intentó suicidarse varias veces. Se metía de todo en la cárcel, ¿eh? Tragaba cucharillas, se estaba autolesionando todo el rato, pero no tienes muchos medios. Entonces siempre le sacaban, ¿no? Y cada vez estaba peor. Pero sí tenía mucha gente que le facilitaba, o sea, en muchos momentos se hace con navajas y se hace con... Bueno, en la cárcel todos eran colegas. Sí, Sí. No se ve que haya un gran control dentro de las cárceles, ¿no? Eso no se ve. Sí que toca, el cómico refleja en los años en los que todavía es un menor y visita reformatorios. Bueno, queda como contado en segundo término casos de abusos a menores por parte del clero. Bueno, eso también está contado en segundo término, ¿no? Pero que es algo que ahora se habla con más claridad, ¿no? De un tiempo a esta parte se habla con más claridad, pero que en aquellos años yo creo que no se refleja en ninguna película de la época. No. Era como imposible, ¿no? Reflejar algo así, ¿no? No, y aquí solo, en el cómic solo se sale muy poquito para ver que el Vaquilla siempre tiene ansias de escaparse hasta de crío cuando está en un reformatorio. Pero no sorprende a nadie que haya curas y que haya problemas de ese tipo en un reformatorio. Pues si no tenéis más preguntas, os invitamos a que compréis el cómic, que ya está en Joker, por 17 €. Es el precio de salida. ¿Quién da más? Y me imagino que quepa, si lo compráis, os flipa algún ejemplar. Eso es. Pues nada. Gracias.